En este vídeo voy a hablar sobre la valoración de la volemia. Ante una sospecha de hipoxia tisular, por ejemplo, un enfermo con hipotensión, lo primero que debemos hacer, según el algoritmo de Rivers, es intentar incrementar el aporte de oxígeno al organismo. Una vez garantizada la oxigenación de la sangre, lo siguiente será incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos mediante el aumento del gasto cardíaco, y esto lo conseguimos mediante la optimización de la función cardíaca, actuando sobre la precarga, poscarga y la contractilidad. Inicialmente actuaremos sobre la precarga mediante la infusión de líquidos, carga de fluidos, pero hay pacientes que cuando se les administran líquidos no responden aumentando el gasto cardíaco. Lo primero que tenemos que realizar es una monitorización de la precarga. ¿Pero qué es la precarga? Se define precarga como el grado de estiramiento máximo de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular y viene determinada por la longitud media de los sarcómeros al final de la diástole. Clínicamente, esta definición es poco práctica y se sustituye frecuentemente por medidas más accesibles de llenado ventricular, como las presiones intracavitarias y los volúmenes telediastólicos. El problema es que el volumen telediastólico, precarga, no se puede medir en la clínica. Lo que hacemos a diario es estimar el volumen telediastólico a partir de la presión de llenado del ventrículo izquierdo con el fin de inferir la relación de Frank-Starling y tomar decisiones terapéuticas. La ley de Frank-Starling define precarga como la relación entre el volumen telediastólico y el volumen latido. La relación entre el volumen telediastólico y el volumen latido asume que, en un estado respondedor a precarga, el aumento en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo se asocia a un incremento proporcional en el volumen latido. Aquellos pacientes en los que el volumen telediastólico esté disminuido y la infusión de líquidos se sigue de un incremento del gasto cardíaco mayor del 10%, se consideran respondedores a la precarga. Los pacientes en el que el volumen telediastólico es normal, la infusión de líquidos no será seguida de incremento del volumen sistólico y se considerarán no respondedores a la precarga. La carga inicial de líquidos recomendada es de 500 a 1000 ml de cristaloides o de 300 a 500 ml de coloides durante 30 minutos, que se repiten hasta conseguir una presión sanguínea y una diuresis adecuada o hasta que existan signos de sobrecarga de volumen. Consideramos que el tratamiento es efectivo cuando disminuye la frecuencia cardíaca y se normaliza la presión arterial media y la diuresis, y cuando disminuyen los niveles de láctico. O medido de forma objetiva cuando se produce un aumento del volumen sistólico del 10%. La complicación más importante de la administración de líquidos es el edema agudo de pulmón. Existen diferentes métodos para estimar la precarga. Podemos medir parámetros estáticos y parámetros de respuesta a volumen o dinámicos. Dentro de la medición de los parámetros estáticos se encuentra la medición de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que puede estimarse mediante el catéter de Swan-Ganz, mediante la medición de la presión de oclusión de la arteria pulmonar. La presión de oclusión de la arteria pulmonar se correlaciona mal con la precarga por varios motivos. La precarga no es presión, sino grado de estiramiento de las fibras miocárdicas antes de comenzar la contracción. La presión capilar pulmonar y la presión venosa central están influidas por la distensibilidad de las cámaras, la ventilación mecánica y la presión intraabdominal. La presión capilar pulmonar va a estar influida por la localización de la punta del catéter en el pulmón. La correcta ubicación del mismo es la zona 3 de West. La relación de los volúmenes de llenado y las presiones de llenado dependen de la distensibilidad ventricular, compliance. En presencia de aumento de la distensibilidad ventricular, como en pacientes con cardiopatía dilatada, un gran aumento de los valores del volumen de llenado se refleja en unos pequeños cambios de las presiones de llenado. Por el contrario, en presencia de una distensibilidad disminuida, como en corazones hipertróficos, un pequeño cambio del volumen de llenado se refleja en un cambio drástico de la presión de llenado. Esto se debe tener en cuenta en la práctica clínica, ya que una disminución en la presión venosa central no necesariamente indica una disminución en la precarga y, por tanto, una disminución de la volemia. West definió 3 zonas pulmonares según las relaciones entre la presión de entrada, presión arterial, la presión de salida, presión venosa, y la presión alveolar circundante. La ubicación de la punta del catéter en relación con las zonas pulmonares puede afectar a la validez de las lecturas de enclavamiento de la arteria pulmonar. Las resistencias vasculares pulmonares se modifican en función de la fuerza de la gravedad,
lo que modifica la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Otro tipo de parámetro estático que se utiliza para estimar la precarga es el volumen telediastólico global indexado o YEDI. YEDI representa el volumen que existe en las 4 cavidades cardíacas, aurículas y ventrículos. Sus valores nos orientan sobre la probable mejora con el aporte de fluidos, pero igualmente, dependiendo de la funcionalidad y tamaño de las cavidades, variará el valor ideal. Con valores de YEDI menores de 600 ml por metro cuadrado, el 80% de los pacientes son respondedores, y con valores mayores a 800 ml por metro cuadrado, solamente el 30% de los pacientes serán respondedores a volumen. Este parámetro tiene mejor relación con la precarga que la presión venosa central y la presión capilar pulmonar, pero al igual que ellos, es un dato aislado y no es capaz de predecir la respuesta al volumen. Dentro de la medición de los parámetros dinámicos para estimar la precarga se encuentra la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico. Analizando el contorno de la onda de pulso arterial determinada de forma invasiva mediante un catéter introducido en una arteria nos permite medir el volumen sistólico latido a latido. De este análisis de la onda del pulso se derivan 2 parámetros, la variación del volumen sistólico y la variación de la presión del pulso. La variación del volumen sistólico es un fenómeno natural en el que la presión arterial baja durante la inspiración y aumenta con la expiración, debido a cambios que se producen en la presión intratorácica. El rango normal se encuentra entre 5 y 10 milímetros de mercurio. La magnitud de estas oscilaciones es proporcional al grado de precarga del paciente. Cuanto mayor sea este valor, mayor es la susceptibilidad a los cambios de precarga y mayor es el aumento en el gasto cardíaco tras la administración de fluidos. Una variación del volumen sistólico por encima de 10 permite predecir una respuesta positiva a la administración de volumen. Analizando el contorno de la onda de pulso arterial determinada de forma invasiva mediante un catéter introducido en una arteria, nos permite medir el volumen sistólico latido a latido. El efecto de la ventilación mecánica a volumen control produce variaciones en la curva de presión. La variación de la presión del pulso refleja la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica y está directamente relacionado con el volumen sistólico izquierdo. Un valor por encima del 13% permite discriminar con un alto grado de eficacia la respuesta a volumen en pacientes en ventilación mecánica. Tanto la variación del volumen sistólico como la variación de la presión del pulso presentan como inconvenientes que únicamente son útiles en ventilación mecánica y no sirven cuando existen arritmias cardíacas, como fibrilación auricular o taquicardia sinusal muy rápida. El último parámetro dinámico para predecir si un paciente va a ser respondedor a la resucitación con fluidos es la elevación pasiva de las piernas. Se realiza a 45 grados en el plano de la cama durante al menos 1 minuto y equivaldría a una carga de volumen de 300 mililitros, siendo su efecto transitorio, por lo que se considera más un test que un tratamiento. Esta transferencia de sangre desde las extremidades inferiores hacia los vasos intratorácicos produce un aumento del retorno venoso. Es un método sencillo y fiable, sirve tanto en ventilación mecánica controlada como en respiración espontánea e incluso con trastornos del ritmo cardíaco.